Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Volver a Nacer. Estamos en este segundo capítulo de un gran programa que tenemos en el que tuvimos la oportunidad de asistir al Foro de Salud Mental en el ámbito comunitario, allí en Tutucán, en el municipio de Río Negro. Y bueno, hoy con un tema muy especial que no se lo pueden perder, sobre todo porque aquí vamos a tener tips muy importantes de cómo ayudarle a una persona que no se quiere dejar ayudar cuando tiene un problema de adicción o un problema mental muy profundo, muy grave. Entonces no se pierdan Volver a Nacer. Ya regresamos. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. Hola, ¿qué tal a todas las personas que hasta ahora se conectan en nuestro programa Volver a Nacer, siguiendo la transmisión en el canal Cable Plus y también en la red social de Facebook? Hoy con un tema, Alex, muy importante, como lo hablábamos en nuestro anterior programa, y estuvimos presentes en el Foro de Salud Mental en el ámbito comunitario, y en esta ocasión nos va a acompañar el personero delegado Juan David Torres Baena con un tema como lo es la interdicción. Pero antes de ir a los videos y a los testimonios que el personero delegado nos compartió, Alex, contémosle a todos nuestros televidentes qué es esa palabra de interdicción. Sí, la interdicción, un saludo para todos nuestros televidentes, reiterarlo. Y bueno, es una medida, Mateo, que muy pocas personas conocen y que es una herramienta fundamental en el momento de poder brindarle ayuda a una persona que tiene un trastorno mental grave o una conducta adictiva muy avanzada, en la que generalmente una persona pierde la voluntad o pierde la capacidad de autodeterminarse. Entonces es una herramienta muy importante porque la ley nos da esta oportunidad de decirle a una persona: mire, lo que pasa es que usted no está en las facultades de valerse por usted misma, usted no tiene la suficiente conciencia, la suficiente capacidad mental para autodeterminarse, y necesita una persona que haga esas cosas por usted, que tome esas decisiones por usted. Y eso no lo dice cualquiera, eso lo dice nada más y nada menos que un juez de familia. Es una medida legal. Es una especie de sentencia en la que de manera preventiva y con un objetivo muy importante, que es proteger a la persona, procurar el bienestar de la persona, se da para que la familia pueda hacer algo por ella. Alex, incluso es muy frecuente en muchos hogares que alguna persona esté consumiendo sustancias psicoactivas y esté pues en un nivel ya muy avanzado de consumo, que las familias se ven atadas a mirar qué pueden hacer con esa persona, porque en la mayoría de casos no se presenta que sean ellos los voluntarios a este proceso de internarse en un centro de rehabilitación, sino que muchos, yo diría que un gran porcentaje, se niegan a recibir ese tratamiento porque no son conscientes de su problemática. Entonces muchas familias se ven como obstaculizadas o ven eso como un problema, porque dicen: no, si es que él no quiere, entonces no podemos hacer nada. Entonces ya ven que sí hay algo que pueden hacer para poder ayudar a sus familiares, a un amigo o a la persona que esté realizando este trámite de interdicción. Sí, y esto contradice específicamente algo que decimos mucho los profesionales en la consulta psicológica, o en las instituciones o en los distintos espacios donde abordamos a personas que tienen dificultades en su salud mental. Y es que decimos constantemente: no, es que si la persona no quiere, no la podemos obligar. En parte esto tiene razón, ¿cierto? Porque un elemento muy importante para poder que la persona tenga una transformación en su vida, y sobre todo cuando estamos hablando del tema de consumo de sustancias, pues es que parta de la conciencia y del deseo de que necesita ayuda, de que es muy importante que acceda a un servicio de atención para poder intervenir sobre estas situaciones que pueden estar perjudicando su propia vida y la de su familia. Pero resulta, Mateo, que es que hay personas que no van a salir de esa situación. Hay personas que no van a tener la suficiente capacidad por estar tan profundamente en ese estado de conformidad con lo que está viviendo, de normalización de lo que está viviendo, esa zona de confort en donde está. Entonces
no cualquier persona va a decir, no, sí, yo voy a dejar de sentirme como me estoy sintiendo de bien, consumiendo drogas que me mantienen relajadito, que me mantienen en mi cuento, que me mantienen con mi mente distraída. Yo no voy a dejar eso por ir a cambiar, ¿cierto? De pronto no lo dice, pero inconscientemente la persona sabe eso. Y hay personas que están ya en estados muy avanzados de consumo o de su enfermedad mental y que por su alteración, por su afectación de sus pensamientos, de sus percepciones, de sus emociones, pues no tienen esa capacidad de decir, uy, sí, es que tengo un problema y necesito ayuda. Entonces necesitan que haya alguien que abogue por ellos y que les diga, hey, venga, que es que usted necesita ayuda. No es si usted quiere, sino que hey, es evidente que la necesita. Porque desafortunadamente, en los problemas de salud mental, entre más profundos son, menos consciente de ellos estoy. Exactamente, Alex. Y frente a este tema de explicarnos qué es la interacción y en qué consiste este proceso, el personero delegado Juan David Torres nos estuvo contando durante el foro de salud mental cómo es el trámite a seguir para las personas que quieren solicitar el trámite de la interdicción para un familiar o una persona cercana que esté padeciendo algún problema de una adicción. Entonces vamos a ver qué nos contó el personero delegado. La norma a nosotros nos dice que cuando se va a internar una persona debemos solicitar la autorización, ¿cierto? Pero el juez está haciendo muy sagaz. El juez en las sentencias está de una vez colocando el objetivo principal de la norma, que vuelvo y le digo. El ejercicio de las guardas y consejerías y de los sistemas de administración patrimonial tendrán como objeto principal la rehabilitación y el bienestar del afectado. Entonces se pegan en ese pedacito y en la sentencia de una vez dicen si necesita internarlo, que para internarlo en cualquier centro, ¿sí?, de rehabilitación. Claro, el juez que le interesa, hombre, yo le doy el interdicto, pero ustedes después van a ir a pedir un permiso para eso. Por Dios, doble proceso. No, el juez de una vez saca eso, porque el objetivo principal de la ley es también el bienestar de esa persona. Y si la persona está en la calle y usted lo logra llevar a un centro de rehabilitación y después se encuentra bien, eso no es procurar por el bienestar de la persona. Claro, totalmente. A mí me puso muy feliz cuando vi a esa señora, a la mamá de la monjita, en unas perfectas condiciones. Ustedes vieran cómo me mantiene esa señora en la calle. Bueno, Mateo, es muy importante esta primera parte de nuestra entrevista o de las imágenes que tenemos con el personero delegado, porque es parte de su ponencia en la que nos explicaba cómo la interdicción específicamente nos funciona y nos sirve para poder internar a una persona en un centro de atención, en un centro especializado en su problemática, porque eso también hay que tenerlo claro, y es que cuando una persona está sufriendo de un trastorno mental grave, pues entonces necesita de una estabilización, de un servicio médico o psiquiátrico, y bueno, ya tenemos que averiguar dónde nos reciben a esa persona. Y cuando estamos hablando de consumo de sustancias o de una conducta adictiva, pues estamos hablando de lo que conocemos popularmente como el centro de rehabilitación, o un centro de adicciones o un centro de internación como la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, en la que cuando una persona que es mayor de edad y que no tiene la voluntad de dejarse ayudar, pero a pesar de eso vemos que está dañando su vida, vemos que ya está con una disfuncionalidad global, pues hay que rescatarla. Entonces la llevamos con este proceso de interdicción. Y nos hablaba específicamente cómo la ley ampara que el proceso de interdicción nos funciona específicamente para eso, para internar a la persona. Incluso, Alex, dentro de los muchos casos que les llegan a la personería, al personero delegado también nos contaba de un caso muy gratificante al final del video, y era una monja que a través de este proceso de interdicción hoy en día pueden ver con grandes cambios que es una persona que se está logrando recuperar de esa problemática que vivió. Entonces podemos ver que esta sí es una medida que puede ser efectiva y puede ayudar a esa persona a la que
la que está padeciendo ese problema, ese trastorno. Claro, porque incluso nos hablaba de que era muy probable que sin la posibilidad de ese proceso de interdicción, la persona estuviera tirada en la calle o incluso hubiera podido haber sido asesinada o haberse muerto de alguna enfermedad o de todas las dificultades que trae la calle, ¿cierto? Entonces, la interdicción es una medida muy importante, así como para los menores de edad, que ahí sí pues ya no se necesita una interdicción, porque ya si el menor de edad está en un estado muy avanzado en el que está en absoluto riesgo, incluso de perder su vida, pues la familia está en toda la potestad de decir, venga, que es que usted está bajo la potestad de nosotros y yo lo voy a tener en este centro donde le van a ofrecer tratamiento, donde le van a ofrecer rehabilitación, donde usted va a recuperar su vida. Es que no es internarlo por internarlo o internarlo por hacerle un daño, es internarlo para hacerle un beneficio, para recuperar su vida, para recuperar su funcionalidad, de alguna manera también, para que se dé cuenta que tiene una enfermedad y que la tiene que tratar muy probablemente el resto de su vida. Alex, contémosle a las personas que en este momento quizás deseen realizar un proceso de interdicción, a dónde deben acudir o qué deben llevar o qué documentos deben de presentar. Pues específicamente de esto nos habla el doctor Juan David Torres, el personero delegado de la Personería Municipal de Río Negro, y nos habla de algunas rutas. Les hablo un poco de lo que sé, y es que este trámite se hace por medio de un abogado, ¿sí? Se tramita ante un juzgado de familia, se hace como una especie de demanda donde se expone que la persona necesita ser declarada interdicta por las razones que acabamos de dar, porque está deteriorando su vida, porque está en un estado muy avanzado de su adicción y que necesita ayuda. Entonces, muchas de estas cosas las podemos solucionar por medio de un abogado, ya él nos asesora de una manera más precisa que lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces ya saben, las personas que quizás tengan una persona que necesite un tratamiento, que necesite de este proceso, pero que la persona voluntariamente no quiere acceder a ese, ya sabe que hay una herramienta que puede ayudar a que esa persona solucione esa problemática, y es la interdicción. Así es. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa aquí en nuestro programa Volver a Nacer y ya regresamos. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is... Bien, regresamos a nuestro programa Volver a Nacer, hoy con un importantísimo tema, Mateo, la interdicción.
Mucha gente no sabe qué es el proceso de interdicción. Muchas veces cuando nos llega gente a San Bartolomé a consulta y nos dice, ay, es que tengo un hijo de 22 años que está en la calle, no quiere dejarse ayudar, está en un estado muy avanzado de consumo, incluso ha tenido que ser hospitalizado muchas veces por sobredosis. Hay casos que nos llegan así y dice, pero es que él no quiere ayuda. Porque es que no, él dice que de allá se vuela, que allá no lo pueden retener, que no sé qué, pero ya sabemos que existe una herramienta que es legal, pero más allá de lo normativo, más allá de lo legal, es algo preventivo y que nos ayuda a ayudar, ¿sí? Porque justamente vernos maniatados sin saber qué hacer con una persona que no quiere dejarse ayudar, pues ya aquí tenemos un elemento para poder llevar a la persona a que reciba la atención que requiere por parte de una institución responsable y que también sepa de este tema de la interdicción. Y bueno, justamente pues de eso nos habla un poco el personero, ¿no? De cómo nos tenemos que responsabilizar las instituciones, empezando por la personería. Exactamente. Y cuando hablábamos de las responsabilidades, Alex, muchas veces las personas que acceden a este proceso de la interdicción piensan que simplemente es solicitarla y yo llevar a la persona al centro de rehabilitación o al centro donde va a recibir como ese proceso, y no les interesa pues como nada más sobre su bienestar, sobre cómo va su tratamiento, y hay que tener muy en cuenta que se adquieren unas responsabilidades al convertirse en tutor o representante legal de esta persona. Sí, pero primero vamos a mirar qué nos dice, qué nos amplía el doctor Juan David Torres acerca de cómo acceder a un proceso de interdicción, cómo solicitar una interdicción y de alguna manera también lo que se requiere, porque no es tan fácil, no es simplemente declaren a esa persona interdicta y ya, no, se requieren de unas medidas y de certificar que la persona realmente necesita estar interdicta y que cumple con las condiciones para estar interdicta. Bueno, respecto al tema de los procesos de interdicción, es importante precisar que respecto a este tema, con los jóvenes que son consumidores de sustancias psicoactivas, los juzgados, por lo general en el municipio de Río Negro, que son los dos juzgados de familia, pues ellos ven la real importancia de que esos jóvenes se les pueda adelantar, se les pueda aclarar como tal, para que salgan de esa crisis social en la que están. También vemos que muchas de las incógnitas de los padres de familia cuando declaran interdictas a estas personas, si son responsabilidad o no son responsabilidad de ellos, y pues cabe informar que sí hay una responsabilidad grande sobre ellos porque deben procurar por el bienestar de esas personas. Pues aquella persona que ha sido representante legal de un interdicto es el representante legal de una persona que ha perdido todas sus capacidades. Nosotros podemos ver que aquellos que no se pueden autodeterminar por sustancias psicoactivas, porque la realidad es esa. Esos jóvenes uno va y conversa con ellos en las calles y no están dispuestos a permanecer en un proceso de desintoxicación. Entonces, en razón de eso, se adelanta el proceso de interdicción para que podamos nuevamente reincorporarnos a una mejor sociedad. Bueno, Alex, así como veíamos las declaraciones del personero delegado Juan David Torres, hablando sobre las responsabilidades que debe tener sobre la persona que se declaró interdicta, y es velar por su bienestar. De pronto, ¿qué tienes para contarnos más sobre estas responsabilidades que adquiere ese tutor sobre la persona? Pues hay algo muy importante, Mateo, y es que la interdicción no sea simplemente un capricho de alguno de sus familiares. Obviamente el juez va a detectar fácilmente si la persona de la que se está solicitando una interdicción pues realmente sí es porque la necesite, porque hay todo un proceso de peritaje, hay un proceso de verificación clínica, de certificar verdaderamente que la persona tiene una problemática mental o una problemática de consumo que está afectando su salud, que está afectando su vida o que incluso está afectando su comportamiento social. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay personas o hay familias
que desde la sobreprotección o desde el moralismo, conceptos morales que presentan todavía, piensan que no, que es que yo puedo someter a esta persona porque es que esta persona debe hacer lo que yo quiera, ¿sí? Lo que a mí me parece, y no es hacer lo que a mí me parece, sino que verdaderamente estemos velando porque la persona desde su individualidad pues pueda tener una vida digna, que pueda tener una vida autónoma, que pueda tener una vida en la que se pueda valer por sí mismo, que tenga un proyecto de vida, ¿sí? Como estábamos hablando de pronto en nuestro programa anterior, muchas veces esa correlación que hay entre consumo de sustancias y muerte, ¿cierto? Muchas personas van como a una velocidad impresionante a raíz del consumo, con un proceso de compulsión, con un proceso de policonsumo, de estar cada vez más invadidos por esta problemática que lo único que les espera es la muerte, ¿cierto? Y si yo como persona puedo salvarle la vida a esa persona a tiempo, pues ahí nos vamos a encontrar entonces con la responsabilidad de una interdicción. Y es eso, una interdicción es responsabilidad, porque no puedo manejar tampoco una interdicción de manera irresponsable, simplemente de quitarle la libertad a una persona porque yo quise, o de quitarle la libertad a una persona simplemente porque se está manejando mal, o de quitarle la libertad a una persona simplemente como castigo, como escarmiento, como muchas veces los padres piensan. No, eso hay que manejarlo con seriedad, y es que de verdad protejamos a la persona, que de verdad creamos que la persona sí puede tener una mejor calidad de vida. Alex, además de que siempre hemos recalcado en nuestros programas, y es la importancia de la familia en estos tratamientos. La familia es el pilar fundamental de ese proceso a seguir de las personas para superar esas problemáticas por las que están pasando, porque de nada sirve yo hacer el proceso de interdicción, me salió, y que allá hagan el trabajo los otros. No, eso es un proceso constante, que es un trabajo en equipo entre la familia, el joven o la persona adulta que ha sido declarada interdicta. Entonces creo que es un trabajo más en equipo que debe irse fortaleciendo durante todo ese proceso. Sí, yo no concibo un proceso de interdicción sin familia. Sería contradictorio además, ¿cierto? Porque si le vamos a quitar la potestad a una persona de tomar decisiones bajo la premisa de que es que no puede valerse por sí misma, pero al mismo tiempo no le estamos entregando a una persona responsable que haga las veces de esa voluntad, que tome decisiones responsables por ella, entonces realmente ¿qué estamos haciendo? O sea, yo creo que cuando uno pretende que una persona desarrolle autonomía, tenemos que partir de un principio de heteronomía, o sea, de ese dominio por parte del otro que le enseñe, que le ayude, que le sirva en esos procesos adaptativos, que de eso se encargan ya los procesos terapéuticos. A eso es lo que yo me refería ahora. No es simplemente quitarle la libertad a otra persona por quitársela, sino es venir y que detenga su vida un momento mientras vuelve a desarrollar, a adquirir esa autonomía. Bueno, Alex, el doctor Juan David Torres también quiso hacer un video, una invitación a las familias que necesiten de este proceso de interdicción a lograrlo, a solicitarlo, y nos cuenta también la importancia del mismo. Entonces lo invito a que miremos el video y qué fue lo que nos contó el doctor Juan David. Bueno, es decir, el llamado es a todos los familiares de todas esas personas que tienen esa dificultad, aquellos que consumen sustancias psicoactivas o consumen licor. Está determinado que es una enfermedad y como tal es una enfermedad que se tiene que tratar. Entonces el llamado es a que los padres de familia o aquellas personas que tengan un parentesco con ese tipo de personas pues accedan a los servicios de las personerías. Personería de Río Negro, personería de Guarne, cualquier personería en Colombia está llamada por la ley 1306 a adelantar estos procesos de manera gratuita. Respecto al tema de los honorarios de un abogado, ya los otros gastos que genere el proceso como tal, sí los deberá asumir pues los familiares.
Bueno, Mateo, muy importante acerca de lo que nos recomienda el doctor Juan David Torres, principalmente con eso que veníamos hablando, acerca de la responsabilidad que necesitamos tener para poder declarar a una persona con interdicción. Es un proceso que muchas veces es demorado, que no es fácil. Hay personas que pues, pueden demorar hasta 8 o 10 meses para ser declaradas interdictas, mientras que se verifica que la persona realmente sí necesita ser interdicta de manera permanente, pues muchas veces se declara una interdicción provisoria en la que de manera provisional, pues una persona está bajo esas medidas, ¿cierto? Como venga, declarémoslo interdicto provisionalmente, mientras lo estabilizamos, mientras le brindamos tratamiento para que su proceso adictivo o para que su problemática mental no avance hasta el punto, digamos, de una consecuencia fatal. Entonces es muy importante que las personas conozcan que es un proceso que no solamente sobre el que hay que tener mucha responsabilidad, sino sobre el que hay que tener mucha paciencia. Y pues, Mateo, lo ideal sería no tener que llegar hasta el punto de la interdicción. Lo ideal sería tener la suficiente capacidad, la suficiente fuerza para poder persuadir a la persona de que reciba un tratamiento voluntariamente. En San Bartolomé podemos orientar mucho a las familias, a los padres de familia sobre todo, sobre esas herramientas que se requieren en la casa de fortaleza, de firmeza, de cortar con la codependencia, de declarar un proceso de normas claro en la casa, que tenga unos parámetros en los que la persona se dé cuenta de que realmente está haciendo las cosas mal en su vida y que necesita un replanteamiento en su proyecto de vida. Pero bueno, eso es otra orientación mucho más compleja. Por ahora, pues tenemos que la interdicción es una vía más. Claro que sí, Alex. Entonces, esta es la invitación para todas las personas que nos ven a esta hora en nuestro programa sobre el proceso de interdicción, que es una herramienta más para poder darle esa ayuda a un familiar o a una persona cercana que muchas veces voluntariamente no quiere recibir un tratamiento, pero que esta es otra medida con la cual podemos lograr que esa persona pueda entrar en un nuevo camino en ser su ser. Entonces, esta es la invitación. A acudir a las personerías que también pueden orientarlos frente a estos procesos. Sí, bueno, de antemano agradecerle mucho a todas las personas que se unen a hablar de la salud mental, a informarnos, a formarnos, a instruirnos sobre todas las cosas que podemos hacer para cada vez velar por una mejor salud mental de la población. Un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Salud y Protección Social de Río Negro, a la Personería de Río Negro, al doctor Eric García, al doctor Juan David Torres, a la comunidad terapéutica San Bartolomé, pues que nos llevó al evento justamente para poder comprender y para poder interactuar con estos temas tan importantes que trajimos en estos 2 capítulos de Volver a Nacer. Si se perdieron el anterior capítulo en el que hablamos específicamente del suicidio, donde tuvimos entrevistas muy importantes con el doctor Eric García, pues los invitamos entonces para que se metan en nuestros enlaces de YouTube, tanto de Cable Plus como de la comunidad terapéutica San Bartolomé, y nos busquen y no se pierdan ese programa. Y recomienden todos nuestros programas, que todos nuestros temas son muy importantes. Claro que sí, Alex. Yo también les quiero recordar nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube como @CT San Bartolomé. En nuestras redes sociales estarán viendo nuestro nuevo cambio de imagen corporativa. Allí estarán viendo diferentes campañas y contenido psicoeducativo que los van a orientar y les van a ayudar a ustedes para fortalecer ese proceso en la salud mental. Entonces esa es la invitación, a que sigan nuestras redes sociales, estén viendo nuestro contenido, lo compartan y a estar pendiente, porque próximamente estaremos realizando nuestro próximo programa en vivo, donde las personas van a estar llamando a preguntarnos sobre el tema, porque vamos a tener nuestro invitado acá que va a estar respondiendo cada una de sus inquietudes. Sí, y si no tenemos invitado, pues va a estar todo nuestro equipo en representación de nosotros de San Bartolomé, también respondiendo inquietudes acerca de los procesos de internación, sobre las adicciones, sobre el consumo de sustancias, e incluso ustedes pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales proponiéndonos temas sobre los que quieren que nosotros hablemos aquí en Volver a Nacer.
Claro que sí, Alex. Entonces, les agradecemos por seguir cada semana nuestro programa Volver a Nacer. Nos vemos en una próxima emisión. Dios los bendiga.